Buenos días, hermanos. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Cuando escuchaba a Dani hablarnos algo sobre el tema de la cena del Señor, me acordaba de lo que me había contado una vez mi papá, cuando decía que en Italia, cuando tomaban la cena del Señor, en un principio, ellos eran del norte de Italia, del Piamonte, zona de viñedos, y cada uno llevaba pan y vino. Pero todos estaban muy acostumbrados a tomar vino, eran todos de zona de viñedo. Mi mamá dice que tomaba vino en el desayuno, o sea que el vino era la Coca-Cola de aquel tiempo, ¿no? Pero cuando tenía el partimiento del pan, llevaban cada uno pan y vino, y comían y tomaban del pan y del vino, hasta que llegaron unos misioneros ingleses. Y eran tiempos, imagínense, siglo XIX, ¿no? Sí. Y eran tiempos cuando todavía estaba muy fresco todo el tema de la reforma, que habían pasado ya como 400 años, pero estaba muy fresco el tema de la reforma, o sea que las luchas entre católicos y protestantes era fuerte. Y ahí en el norte de Italia estaban pegados a Francia católica, Italia católica y Suiza protestante, Calvino y todos los demás. Y llegaron misioneros ingleses, dice, y ellos nos enseñaron, dice, el tema de la cena del Señor, que era partir un pan y repartir, dar un pedazo a cada uno, una copa, y partirla entre todos. Dice, y ahí se ordenó, ya no era que cada uno llevaba pan y vino. Yo estuve en el lugar, en el saloncito que había ahí en la zona, un salón de piedra pequeño, donde se reunían. Mi abuelo Ángelo, cuando se convirtió los domingos, no trabajaban. Aunque era gente de campo, pero domingo no se trabajaba. En fila, 11 hijos, mi abuela, mi abuelo Ángelo, mi abuela Josefa, ahí iban todos en fila, los 13, y los conocían como los que no laboraban la doménica. Y dice, y se ordenó la cena del Señor. Ya nos llevaba cada uno pan y vino. Se repartía el pan y se repartía la copa. Pero también dice, se cambió, que ya el piso no quedaba mojado de las lágrimas. Ya se dejó de orar de rodillas. Todo comenzó a ser más ordenado, pero algunas cosas se perdieron. Ellos comían pan, tomaban vino, pero se ponían de rodillas y lloraban y clamaban por la conversión de la familia, de la gente. Intercedían delante del Señor con súplicas y con lágrimas delante del Señor. ¿Cuántas de esas lágrimas que se derramaron en ese piso ahora están acá?
Eran medios brutos. Llevar pan, llevar vino, pero sabían orar y sabían clamar a Dios por ellos, por su descendencia, por los otros. Y las lágrimas y las oraciones no caen en vasija rota. Tus lágrimas están en la redoma del Señor. Amén. Podemos estar seguros que por todos esos que estamos orando y clamando, a su tiempo el Señor va a responder. Aleluya. Solo un recuerdo cuando Dani nos hablaba de la cena, del partimiento del pan. Tuve estos días ahí con una lucha en qué compartirle. Y tenía una palabra acerca de la proyección, pero tenía otra carga. Y en algún momento se me fue confirmando esta carga por una palabra de Alice. Se me fue confirmando que tenía que compartir esta palabra acerca de las crisis en la vida cristiana. Todos tarde o temprano pasamos por crisis, por situaciones difíciles. O pasamos por pruebas, o vivimos con pruebas, o tenemos situaciones complejas en nuestra vida, situaciones que nos llevan a buscar el rostro del Señor. Las crisis y las situaciones complejas son grandes oportunidades para nosotros y para Dios. Son grandes oportunidades, son grandes momentos en la vida. Y todos pasamos en algún momento por situaciones difíciles, situaciones que tenemos que enfrentar, algunas sencillas y otras complejas, que tenemos que atravesarlas. Y a veces nos convocamos como pueblo de Dios para orar por esas situaciones, porque son situaciones difíciles que requieren de la oración de todo el pueblo. Y siempre tenemos algún caso, alguna situación donde orar, donde enfrentar, donde buscar a Dios. Al leer la historia de la cristiandad nos encontramos que la iglesia y los cristianos en particular fueron probados muchas veces con algunas crisis profundas, dramáticas, dolorosas. Recuerdo una cuando cayó la Unión Soviética, que soltaron a muchos presos de Siberia, y muchos de los que estaban allí en Siberia eran cristianos, y por ser cristianos los habían mandado a Siberia. Y uno de ellos, de la zona de Bulgaria, había estado allá, un pastor, por años, y la única noticia que habían recibido a través de algunos, a veces pagando para que le traigan noticia, es que había muerto. La mayoría morían en Siberia, en los trabajos forzados en ese lugar. Y un pastor, la noticia es que se había muerto, pero no estaba muerto. Y cuando cayó la Unión Soviética, que muchos de esos fueron liberados, él también, y cuando llega a Bulgaria para encontrarse con su familia, se encuentra que su esposa se había casado otra vez. Y tenían hijos. Y me quise meter en la piel de este hombre, años y años esperando
ser liberado, volver a su casa, volver a su familia. Y cuando llega se encuentra con este drama, un drama tan duro. Algunos pagaron un precio muy, pero muy alto por permanecer en la fe. Si él hubiera negado a Cristo, se podía haber quedado en su casa, pero prefirió el sufrimiento, prefirió ese lugar tan difícil, tan lejos de su propia familia, prefirió el dolor, los vituperios, por amor a Cristo. Y muchas veces se pasan por situaciones difíciles y otros pasan por situaciones más sencillas, pero crisis al fin. Y aún sin ir tan lejos y a otras situaciones, nosotros mismos como congregación hemos pasado, hemos enfrentado situaciones complejas, situaciones difíciles, situaciones que nos llevaron a derramar lágrimas, a doblar las rodillas, a invocar el nombre del Señor y a pedir por esas situaciones. Yo digo que si Juan escribiera el Apocalipsis hoy, diría acerca de la iglesia de San Miguel: yo conozco tus obras y que has sufrido y fuiste hallado fiel. Amén. Porque se han sufrido situaciones desde los comienzos. Hubo muchos momentos de gloria. Por supuesto, los momentos de gloria fueron mayores que los momentos del dolor. Pero hay situaciones dolorosas. Y hay situaciones difíciles. Pero lo importante no es la situación, sino cómo enfrentamos la situación. Cómo enfrentamos los problemas. Todos tenemos algún problema, alguna crisis. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos con esa situación, con ese dolor que tenemos, con eso por lo cual estamos orando? Y ahí está presente todavía y no se resuelve. Y seguimos esperando en el Señor. Ese es el punto más importante. Lo primero que tenemos que saber es que en las pruebas y en las dificultades no hay despropósito alguno. No hay despropósito alguno. ¿Por qué el Señor no respondió esa oración? ¿Por qué no apareció la solución a eso que tú estás pidiendo y que hace tiempo que estás pidiendo? Hay cosas que no las sabemos, pero lo que sí podemos asegurar, no hay despropósito alguno, porque Dios conoce todo el cuadro. Dios conoce toda nuestra vida, desde antes y hasta el fin de nuestros días. Él lo conoce. Lo importante es saber que las dificultades no van a terminar. No van a terminar las dificultades. Si alguien piensa que viene un manto de... No viene. No. Eso es como pensar que Argentina, el paraíso, la Suiza de América, No sé si con nuestros bisnietos llegará, pero ya perdimos la esperanza. Dijimos, vamos a pechugarla así como está la Argentina, Vamos a ponerle, y a enfrentar la situación y la dificultad y vamos a seguir escuchando las promesas que nos hacen. Sí, Juan, Te vamos a creer y todo. Las dificultades están por delante. Siempre
Va a haber situaciones complejas. Lo más importante es enfrentarlo con altura, es enfrentarlo con madurez, con humildad, sin equivocarnos o equivocándonos lo menos posible frente a esas situaciones. Seamos sensatos frente a las dificultades, por más duras que sean, por más conflictivas que sean. No perdamos la paz, no perdamos la presencia, por más que el problema sea grande, por más que parezca que el Señor no escucha nuestras oraciones, no perdamos la paz. No demos lugar al diablo frente a esas situaciones. El Señor está en el trono, pero el Señor está en nuestras vidas también. Amén. Él está con nosotros, porque Él lo prometió, y todo lo que Él prometió se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Quizás tenemos que humillar nuestras cabezas, humillemos. Tenemos que doblar más las rodillas, doblemos más. Le dije a la doctora por mi esposa, dice, siga igual. No empeoró. Ya cada 3 meses un estudio. Y todo sale siempre. Sí, igual que el anterior. Bueno, por un lado, gloria a Dios, no empeoró. Pero tampoco retrocedió. Y digo, no puede retroceder. Dice, bueno, es muy difícil que retroceda ese problema. Y bueno, doctora, entonces redoblemos las oraciones. Dice, busquemos el lado, por dónde ir. Si no va por acá, vayamos por allá, pero redoblemos las oraciones. Pero no perdamos la paz. No perdamos la paz. No busquemos culpables. No busquemos culpables, ni siquiera al diablo. No busquemos culpables. Enfrentemos la situación. Vayamos a Dios con el tema. Pero sigamos con una profunda paz de la presencia del Señor. No es la paz de aquel que dice, bueno, y no se interesa. No. Es la paz de la presencia. Esa paz es la que vale. Y enfrentemos así. Dios mismo enfrentó la gran crisis. Cuando Lucero se rebeló contra Dios, esa sí que fue crisis, ¿eh? ¿Y qué crisis? Ese ángel que tenía tanta capacidad, por lo que se nota en las Escrituras, tenía una gran capacidad en la música. Era el que conducía todo el tema de la música y todo el tema de las artes y de la plástica y de la danza, que estaba metido en todas esas áreas. Y se rebeló contra Dios, y qué autoridad que tenía, que la tercera parte de los ángeles le siguieron. No es poca cosa. Y se fueron. Con este ñato se fueron ahí, pero este tipo se pudo arrastrar. Eso fue la gran crisis. La gran crisis, porque no solamente que se rebeló contra Dios, sino que introdujo en el universo el pecado de rebelión.
él se rebeló e introdujo la rebelión en todo el universo. Dice en Génesis 3:9, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Nunca te hizo esa pregunta Dios? Bueno, a nosotros nos preguntaría, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás tú? Te pregunta. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Oh, me imagino a Adán. Las rodillas de Adán habrán comenzado a temblar. ¿Quién te enseñó? Imagínense esta pregunta, es decir, yo te dijera, ¿quién? Ay, Señor, no quiero estar en el pellejo de Adán. Con esa pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y Dios le dijo, bueno, hasta ahí nomás. Se le vino el mundo abajo a Adán, ¿eh? Chao. Le llegó la gran crisis a Adán. ¿Cómo lo enfrentó Dios? ¿Cómo lo enfrentó Dios? La rebelión a su autoridad iba en contra de su propósito, de sus planes. No podía permitir semejante acto de sublevación, de rebeldía. ¿Se podía permitir Dios eso? Imagínense formar un pueblo de gente rebelde. La locura que sería, ya es loco el mundo, pero formar un pueblo así sería terrible. Y Dios no podía permitirlo. Algo tenía que hacer inmediatamente. Y él enfrentó la situación. Lo enfrentó con decisión y sacrificio. Y a cada uno lo ubicó en su lugar por su responsabilidad. Adán le dijo, pasamos primero. Y ahora en adelante, este paraíso, este huerto tan precioso, donde el único trabajo que tenía que hacer era levantar el brazo para arrancar las frutas y comer. Este paraíso te va a producir espinas y cardos. Con el sudor de tu frente vas a ganar tu pan. O sea, no le dijo que iba a tener que trabajar, ya antes le había dicho que trabajara, que labrara el huerto, pero ahora con mayor sacrificio, con mayor esfuerzo. No iba a ser tan fácil como antes del pecado. Ahora tendrás que esforzarte, porque la misma tierra clama por tu pecado, por tu rebelión. Y vas a tener que enfrentar espinas y cardos. Será con esfuerzo y sacrificio. A Eva, con dolor, vas a tener los hijos. En el momento del parto, todas las mujeres se acuerdan de Eva. Por culpa tuya. A Satanás, vení, venga mozo, venga.
Hay sentencia para usted. Engañaste al hombre. Engañaste al hombre. Le mentiste. Y te creyó, le mentiste tan bien. Fue tan sutil tu mentira. Pero engañaste. La descendencia de la mujer a la que vos engañaste, la descendencia de ella, te va a pisar la cabeza. Y declaró ahí el fin de Satanás. Llegará el momento, llegará el día que la simiente de la mujer te pisará la cabeza. A la serpiente te vas a arrastrar, vas a ser un animal asqueroso. Nadie te va a querer. Solo los endemoniados te pueden querer a vos. Te vas a arrastrar toda tu vida. Y la sentenció. ¿Y el pecado? ¿Y el pecado? Para Adán hubo sentencia, para Eva también, para Satanás también, para la serpiente también. ¿Y el pecado? ¿Qué hizo con el pecado? Lo cargó sobre sus hombros y dijo: yo me hago responsable del pecado. Yo me hago cargo, dijo Dios. Frente a las pruebas, dificultades, situaciones difíciles, decisión y sacrificio. Lo mismo que hizo Dios. Él tuvo que decidir. No podía dejar la cosa como estaba. No podía dejar esa situación ahí sin hacer nada. Tuvo que decidir y decidió. Enfrentó la cosa. Aunque fue tremendo, porque Dios no creó al hombre para que viva en pecado, para que viva de esta manera. Pero enfrentó la situación. Decisión. Y se hizo cargo del pecado. Pero es del hombre el pecado, pero yo me hago cargo. Es la única manera que puedo redimir al hombre. Es la única manera que lo puedo salvar. No hay otro. Ni todos los ángeles juntos pueden salvar al hombre. Yo me hago responsable. Cargo sobre mí mismo con el pecado del hombre. Frente a las crisis, las situaciones difíciles, decisión y sacrificio. Enfrentemos las cosas. Así como hizo Dios. Y salió adelante, y está saliendo adelante. Somos fruto de eso nosotros. De que Él cargó con todo. Él estaba en Cristo. Dios mismo estaba en Cristo para llevar la carga del pecado. Ustedes habrán escuchado esa ilustración que suele contar Daniel, y la debe haber contado muchas veces, como muchas de las ilustraciones de él, que las vuelve a contar. Y la vuelve a contar. Y la vuelve a contar. Bueno, yo llegué también a esa edad. Pero esa ilustración de él, se acuerda del monasterio que había muerto el abad, y entonces había que elegir a uno, así que llamaron a otro abad de otro monasterio, y vino, y bueno, él tenía que elegir entre todos los monjes quién iba a ser
el abad de ese lugar, y después de consultar y hablar, no tenía claro a quién poner ahí, así que hicieron una rueda con todos los monjes que había y trajo un jarrón de mucho precio, muy precioso, una reliquia, y lo puso ahí en el medio de esa rueda y dijo: este es el problema. El que resuelva el problema, ese va a ser el abad. Y pasaban los días ahí, todos miraban el jarrón, decía, esa reliquia. Y es cierto que no se comunicaban entre ellos, porque no pueden hablar entre ellos, pero con la mirada seguramente estarían conversando. Todos sabemos cómo es. Hasta que alguien se vino a la rueda con un martillo y ¡fum!, le dio el martillazo y lo rompió el jarrón. Digo, si este es el problema, hay que enfrentar el problema. Y rompió el jarrón. Y a ese lo eligieron de abad. Jesús enfrentó la cruz. Si este es el problema, si el pecado es el problema, yo lo agarro, yo lo tomo, yo asumo. Decisión y sacrificio para enfrentar la situación. El único problema es que el jarrón era Jesús, ¿no? Al que cargaron con todo fue a él. Y él fue quebrantado, no para hacer más, sino fue quebrantado por nosotros. Pero lo importante es que enfrentó el cuadro. Enfrentar bien las crisis o problemas con quebrantamiento es el segundo punto. Decisión y sacrificio, lo primero. Quebrantamiento es lo segundo. Moisés pasó por el quebrantamiento 40 años. No un día, no una semana, no 3 años, no 5 años, 40 años Dios utilizó para quebrantar al orgulloso Moisés. Él dijo, Dios me va a usar para liberar al pueblo. Por eso fue y mató al egipcio. Porque él pensaba que ya está, yo. Y Dios dijo, no es por ahí, Moisés, yo te voy a enseñar el camino. Y los llevó al desierto. Y los llevó a la tierra de Madián, donde no creían en Dios. No era la fe de Abraham la que había en la tierra de Madián. ¿Sabe quién eran los madianitas? Los madianitas eran mercaderes. Y un día compraban y vendían, como el turco de la esquina que compra y vende. No es turco, pero le decimos turco, ¿no? Y se compra y vende. ¿Cómo le dicen? Bueno, no eran turcos, eran madianitas, pero le decían turco, digo yo. Compraban y vendían, y un día en una de esas caravanas que compraban y vendían, se encontraron con unos muchachos pastoreando ovejas. Oh, ahí están pastoreando esto seguro algo nos van a comprar. Algo van a comprar, alguna revista tenemos para venderle, algún video. Seguro que tendrán cueros, tendrán carne salada, vamos a comprar. Y ellos van a querer algunas
de las túnicas, algo que tenemos cuando se llegaron ahí. Dice, ¿qué tienen para vender? Tenemos algo muy especial. Y le abrieron una cisterna. ¿Qué tiene ahí? Un muchacho. Y tiene una túnica con lindos colores. ¿Cuánto nos paga? Esos eran los madianitas. Lo que se llevaron a José y lo vendieron en Egipto. Se fue una linda familia, Moisés, ¿eh? Linda gente, ¿eh? Estos madianitas. Y ahí lo mandó Dios. Era pastor así. No nos dice que él se dedicó también a comprar y vender. Pero 40 años para que perdiera toda la confianza en sí mismo. Fue quebrantado Moisés. La conversación entre Dios y Moisés, en el libro de Éxodo, cuando Dios le llama para que libere a su pueblo de Egipto, es una conversación que a mí me da vergüenza de Moisés, vergüenza ajena. Pero ¿cómo se atrevió Moisés a discutir de esa manera con Dios? Por otro lado, la paciencia de Dios de volver a argumentar y volver a argumentar y volver. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, tira la vara, tómala otra vez, tomó la vara otra vez. Y ahí de él, pero no sé hablar, no como verás, soy un tartamudo, ¿no? Bueno, Moisés, vas a ser Dios para Aarón, pero vas a ir allá y vas a sacar, no. Dedica un párrafo enorme de la Biblia para convencerlo a Moisés que vaya a Egipto. ¿Por qué? Pues ya no confiaba. Ya no confiaba. Un hombre quebrantado fue lo que Dios utilizó para liberar a su pueblo de la tierra de Egipto. Un hombre que en la carne mató a uno, pero quebrantado y humillado, levantó la mano y mató al ejército más poderoso de la tierra y lo hundió bajo el mar. Eso es lo que hizo Dios. Hermanos, frente a las pruebas, frente a las dificultades, frente a las crisis de la vida, frente a los problemas familiares o cualquier situación, nos conviene quebrantar nuestro corazón y humillarnos ante el rostro del Señor. Amén. Si queremos ser útiles en las manos del Señor, nos conviene poner el rostro en tierra, doblar nuestras rodillas y buscar a Dios. No confiar más en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Amén. Aleluya. Moisés se la creyó, pero Dios dejó pasar el tiempo y después lo enfrentó y dejó de confiar en su fuerza. El desierto es necesario en la vida cristiana. Hay desiertos que nos ayudan. A veces necesitamos el desierto. Necesitamos estar solos. ¿No te hace falta eso? Algunas mujeres piden vacaciones para irse sola. Quiero una semana. Bueno, 4 días, 3 días, un día entero por lo menos quiero estar sola. A veces necesitamos ese desierto, esa tranquilidad
Porque todo el día estamos encontrándonos con otras cosas que hay que hacerlas, pero son otras cosas fuera de nosotros. Y queremos encontrarnos con nosotros. Quiero pensar un poquito en mí. No mucho. No quiero entrar en el egoísmo, no quiero entrar en ninguna cosa rara, pero quiero descansar. El desierto nos es necesario. Y muchas veces nos es necesario para encontrarnos con Dios. Si usted se fija en los evangelios, ahí leyendo Marcos, casi en el final del primer capítulo tiene 45 versículos ahí, en el último versículo del primero del primer capítulo, el 45, y el primero del 2, ahí encuentra que Jesús estaba en el desierto, pues entró en la ciudad otra vez. Después tenemos que volver, no es que no vamos a caer en el desierto, pero el desierto fue necesario para Jesús. Al principio el Espíritu lo llevó, pero después él mismo fue. Y Pablo también. Necesitamos paz. Todo lo demás que nos rodea a veces nos aturde. Lo hacemos porque hay que hacerlo. Pero estamos a hablar con Dios desde una posición de nada que nos comprima, que nos presione, y poder hablar y dejar que Dios nos hable. Moisés tomó la decisión de ir a liberar al pueblo hebreo quebrantado, con humildad y en dependencia de Dios. Por naturaleza no era humilde Moisés, no era manso por naturaleza, pero Dios lo hizo un hombre manso, y dice la Biblia, el hombre más manso de la tierra, con un pueblo de 2 millones de personas. Fíjate si tuvieras una congregación así, Diego, de 2 millones de problemas, ¿qué te parece? 2 millones. Ana no podía tener hijos, ¿y qué hizo? ¿Qué hubieras hecho vos? No podía tener hijos, pero no podía tener hijos porque Dios no se lo permitió. Dios no le había concedido tener hijos. 2 veces lo dice. 1 Samuel capítulo 1. Que Dios no le había concedido. ¿Y qué podía haber hecho Ana? Si Dios no me concede tener hijos, bueno, me dedico a, no sé, voy a vender tupper, qué sé yo, ¿qué hago? ¿Y qué puedo hacer? Voy a la peluquería 2 veces por semana. Fue Dios, no era el marido. El Cana era un tipo fantástico, la quería mucho ella, la trató bien. El problema no era el sacerdote, no era el pastor que oraba sin fe. Tipo no era un buen sacerdote, pero la culpa no era de él. La culpa no era de la otra mujer, era de Dios. El problema era con Dios. ¿Tenés problema con Dios? No, con Dios no. Tengo problema con la vecina, con mi marido, con mi esposa, con mi suegra, con mi suegro, con los hermanos,
tenés problema con Dios. Tenés problema con Dios. Es con Dios la cosa. No puede ser que tengas tantos problemas con uno y con otro y que estés en paz con Dios. No, con Dios yo tengo paz. No es así. El problema de Ana era con Dios, y como era con Dios, fue a Dios. Y la expresión que usa es una expresión única. Derramó su alma. ¿Cómo se hace? No se puede explicar, pero cada uno lo puede saber, porque es una experiencia única y personal, derramar el alma. ¿Cómo se hace para que el alma salga? Si sale mi alma, como dice la canción, es porque ya me fui, ¿no? Pero que no, sale el alma y no se fue. Derramó su alma. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta tocar a Dios. Hasta que tocó a Dios. Y cuando tocó a Dios, Dios cambió. Y le dijo, te concedo tu pedido. Ella pidió un hijo varón. Y Dios le dio un varonazo. Qué varón que le dio, ¿eh? Samuel, ese sí que era varón. Llevaba bien cuando le preguntaban el nombre, acá está, que puso mi mamá, varón. Fue juez y profeta. Unió a Israel. Israel eran tribus separadas unas de otras. Y por eso los enemigos los derrotaban fácil. Y Samuel lo que hizo, vivía en Efraín, que era el centro de Israel. Y de ahí viajaba. Tenía un circuito, se movía en ese circuito y levantaba sacrificios de paz, hacía ofrendas de paz. Él no era sacerdote, así que hacía ofrendas de paz en diferentes lugares, juzgaba las situaciones y llegó a unir el país con esos viajecitos. Y ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. ¡Qué hombre que fue Samuel! Yo lo admiro a Samuel. Yo quiero sentarme por lo menos 500 años con Samuel. ¿Cómo fue que te enteraste de todo esto? No, mi mamá me contó. Por eso le escribí. ¿Y cómo iba a saber él? Mamá, ¿cómo fue que nací yo? Si vos no podías tener hijos. Así me dijo papá. Y Ana le contó y él lo escribió. Así que él debe saber lo que es derramar el alma. Y si no le preguntamos a Ana directamente, ¿no? Es más fácil preguntarle a Ana. Le pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste para tocarlo a Dios? Y que Dios cambie. Lograr que Dios cambie. ¿Qué Dios que tenemos? ¿Qué Dios que tenemos? ¿Qué Dios que tenemos? Que alguien viene y se tira a sus pies y le toca sus pies y él cambia algo que había determinado. Esta mujer va a ser estéril. Cambió la historia de su vida, de Israel, de su pueblo.
Eres grande, Señor. Eres grande, Señor. Eres fantástico. La verdad, nos cuesta entenderte. Eres tan grande que no podemos conocerte todo lo que eres tú. Pero es maravilloso, Señor. Te amamos, papá. Amén. Te amamos, papá. Bendito eres. Bendito eres, misterioso Dios, que se da a conocer. Y se revela el corazón quebrantado, humillado, y le habla. Y le concede las peticiones de su corazón. ¡Aleluya! ¿No se merece un aplauso el Señor? ¿Qué hora es? Las 12. Tenemos que terminar, ¿no? No, estamos bien, Pero vamos por la primera parte. No, acortamos. Rebeca sí, yo la admiro a Rebeca. Rebeca sí que tenía un drama. Pasó 20 años sin hijo. Y al marido se le ocurrió orar. ¿Por qué no oramos? Y oró Isaac y quedó embarazada. Y quedó embarazada por 2. Podías haber orado por uno, Isaac. Podías haber orado antes, ¿no? Quedó embarazada. Mellizo. Jacob y Esaú. Y una vez que queda embarazada, Rebeca se quería volver atrás. No, podés orar para que vuelva todo para atrás. Volvamos. Capítulo anterior. Se peleaban tanto en su vientre que ella llegó a decir: ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero vivir? Me muero. ¿Y qué hizo? Mujer sabia. Se fue a orar. Buen remedio, ¿no? A algunas se le ocurre a veces orar. Muy bien. Hay que felicitarla. Se fue a orar. Y Dios le habló. Y Dios le habló del futuro. Y le dijo cosas que nadie sabía. Nadie. Solo Dios las sabía. Y le habló del futuro. Le reveló cosas. Otra vez tendría que pedir otro aplauso para Dios, ¿no? No está bien. Que Dios le cuente cosas a alguien, a un ser humano. ¿Quién soy yo? Habrá dicho Rebeca, para que Dios me cuente secretos. Te lo voy a decir a vos, Rebeca. En tu vientre
hay dos naciones. Dos naciones. Dos. Y el mayor va a servir al menor. Por algo después hizo lo que hizo. No es que lo hizo todo bien, pero ella tenía una palabra. Dios le dijo cómo iba a ser la cosa, y cuando Isaac, que estaba ciego de las dos formas, iba a bendecir a Esaú, le iba a dar a Esaú la bendición, cuando no era para él, era para Jacob la bendición. Rebeca supo enfrentar la situación, se puso a orar y Dios le habló. Dios le habló. Dios habla al quebrantado de corazón, al que está en situación de necesidad. Dios le habla. Haciendo un resumen hasta aquí, podemos decir que no hay despropósito alguno en todo lo que ocurra, que los problemas son parte de la vida, son situaciones que debemos enfrentar, que las debemos enfrentar con decisión y espíritu de sacrificio. Hay que poner el cuerpo y enfrentar las cosas, que frente a las crisis, quebrantar el corazón va a purificar las motivaciones. ¿Por qué el quebrantamiento? ¿Por qué el quebrantamiento? ¿Por qué hacerle esperar tanto para responderle? ¿Por qué hacerlo pasar tanto tiempo en el desierto? ¿Por qué no le concedió hijo antes? ¿Por qué tiene que esperar hasta que derrame su alma? Espera hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace más fácil? El quebrantamiento purifica las motivaciones. Se nos mezcla lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Y Dios permite cosas y nos purifica, nos santifica, para que lo espurio quede fuera y Él responda conforme a su propósito, y podamos entender que es Dios quien está obrando, y al final Él se lleve toda la gloria. Amén. La purificación de las motivaciones. El quebrantamiento nos hace mansos y humildes, nos lleva a buscar el rostro del Señor. La peor decisión es no enfrentar las cosas o darle poca importancia. Fíjese la piba esta, que viene Gabriel y le dice: vas a tener un hijo. ¡Epa! ¿De dónde sacas eso? Vos no me conoces a mí. Nunca estuve con ningún pibe del barrio, ni de la congregación, ni nada. No me venga con esas cosas, vas a tener un hijo. Las cosas que habrá pensado María en ese momento. No conozco varón. El santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti.
hágase con la sierva del Señor conforme a su voluntad. Humilló el corazón María. Sabía todo lo que se le podía venir. No podemos pensar que no sabía lo que iba a pasar. ¿Qué va a decir la gente, el vecindario, los parientes, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, toda la gente que me conoce? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de José? Ni me tocó José, es un santo. Enfrentó la situación. Fue dramático. Y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Enfrentemos toda situación con esperanza. Amén. Ella lo enfrentó de esta manera, porque en sus palabras hay esperanza. No es que esto va a terminar mal. No pensó eso. Chao José, se va a ir con otra, seguro. ¿Qué va a pensar de mí? No. Hágase con tu sierva. Lo enfrento con esperanza. Frente a las crisis, frente a las situaciones. No solo es quebrantamiento, no solo es clamor, no solo es búsqueda. Tiene que estar la nota de la esperanza en nuestra vida. Nunca podemos perder la esperanza. Ni la fe, ni la esperanza. Y tenemos que esperar que las cosas ocurran. ¿Por qué la esperanza? Porque Él es la roca de nuestra salvación. Amén. Él es la roca de nuestra salvación. Por eso podemos tener esperanza. La esperanza es una de las 3 virtudes cardinales del cristianismo. Ahora permanece. ¿Qué permanece? La fe, la esperanza y el amor. Las 3 permanecen. La mayor es el amor. Pero hace falta la fe y la esperanza. Es el triángulo perfecto de la vida cristiana. José es no sé si el mayor, pero si no es el mayor, uno de los mejores ejemplos en la Biblia acerca de la esperanza. Antes de morir José, allá en Egipto, dio mandamiento para que cuando salieran de Egipto, cosa que ocurrió 450 años después, dio mandamiento para que se lleven sus huesos y lo entierren en la tierra prometida. Tenía esperanza Josué, es José. Tenía esperanza, Josecito. Las pasó duras, sí las pasó. Sus hermanitos, esos hermanitos, qué lindo. No sé cuántos tienen mensajes sobre los hermanitos de José. Bueno, algunos no necesitan mensajes, ya los tienen, ¿no? Algunos hermanitos como los de Josué. Pero tenía esperanza. Tenía esperanza. Lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Ellos tenían una Biblia cortita. Esa Biblia eran las palabras que Dios le había dicho a Abraham. La descendencia va a ser numerosa, como las estrellas de los cielos, como la arena de la mar.
Esta tierra va a ser de ustedes. Y van a bendecir naciones. Todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a través de ustedes. Y José se la creyó. ¿Qué tipo este José? Le creyó. Tan poquito. Y le creyó. Y por eso dijo, cuando salgan de Egipto, no se olviden de llevar mi ataúd, mi sarcófago. Le habrán hecho uno bien decorado. Y cuando salieron, ustedes lo habrán visto en la película, ¿no? Se llevaron el cajón. Lo dice la Biblia. Se los llevaron. Porque fue cierto. Y lo enterraron en la tierra prometida. Esperanza. Enfrentemos toda situación con esperanza. Gozosos. Gozosos. Gozosos en la esperanza. Sufridos. Constantes. Gozosos, sufridos, constantes, gozosos, sufridos, constantes, sufridos, gozosos. Amén. Aleluya. Gozosos en la esperanza. Decíselo a tu compañero, a tu compañera, y gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, diré yo a Jehová, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Gozosos, sufridos, constantes, gozosos, sufridos, constantes, gozosos. Amén. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a todos.